En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, espero que tengan un excelente viernes. Muy buenos días. Les saludo en este 30 de enero de 2026. Con el favor del Señor nos disponemos para vivir este fin de semana. Le damos gracias por los dones recibidos durante esta semana y nos disponemos para este próximo domingo acudir a la Santa Misa. Pero también recuerda algo, está terminando el mes de enero, el primero de este año, y conviene que nos pongamos a regresar un poquito la mirada, a dirigirla hacia atrás, cómo hemos ido avanzando en nuestra relación con Dios durante este 2026. Porque a veces vamos avanzando y avanzando y le decimos al Señor gracias por este año, gracias por un mes más, gracias por un día más, y sin embargo no reflexionamos en si lo estamos realmente valorando, si nuestra gratitud está rebasando las palabras y también se está convirtiendo en obras. Entonces, te invito a que durante este fin de semana tú mismo te pongas a pensar cómo vas, así como quizás te puedes poner a analizar cómo van tus propósitos de año nuevo, pues también pensemos en ese propósito de vida que es estar cerca del Señor, cómo hemos ido avanzando. Vamos a disponernos a escuchar el Evangelio, pidiéndole como siempre al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conceda su entendimiento para cumplir con la voluntad del Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues quiero comenzar la reflexión de este Evangelio con la recomendación cinematográfica. Tiene que ver con la imagen que te he puesto en pantalla. Quizás ya la has visto la película y sabrás que es una película bastante bonita y que además nos deja una gran enseñanza, un gran mensaje. La película se llama Cadena de Favores y no te la voy a adelantar, no te la voy a spoilear, sino simplemente te voy a decir un poquito lo que intento reflejar en la reflexión del día de hoy, que tiene que ver con ese diagrama que he puesto ahí en la imagen. Este pequeño es de quien se narra la historia, y es una historia, real, una película basada en hechos reales, donde un jovencito, este pequeño, propone lo siguiente, que él tiene que realizar un favor a 3 personas, tiene que realizar entonces 3 favores, y que a su vez esas personas se comprometen a realizar 3 favores a 3 personas distintas. Ahí es donde radica el título de la película, una cadena de favores. Y entonces este diagrama que él ha dibujado en el pizarrón, pues ya seguramente con esto te va quedando claro. ¿A qué punto quiero llegar? A que hoy en el Evangelio nos dicen que la semilla, quién sabe cómo, nosotros no lo vemos, es invisible para nosotros, pero sin embargo va germinando y creciendo y va a dar fruto. Esta historia real, eso es lo que termina provocando y por eso es que llega a la pantalla, ¿no? Llega a los cines y entonces es un impacto que tuvo porque se fue replicando.
sin que este pequeñito se diera cuenta de hasta dónde iba a tener alcance los primeros favores que él había realizado. Hay cosas, hermanos, que sucederán sin que nosotros nos enteremos, que son buenas, que son frutos invisibles de lo que tú has estado trabajando y sirviendo. Y aquí quiero hacer un especial énfasis para todos aquellos que realizamos un apostolado, para aquellos que muchas veces nos cansamos, a veces queremos ya tirar la toalla, a veces ya no queremos seguir sirviendo porque el de junto no trabaja igual que yo, porque la de junto es bien holgazana, bien floja, bien perezosa, porque no se esfuerza, porque todo lo hacen de manera mediocre, porque no le echan ganas, porque no hay ánimo, porque no tienen actitud, por lo que tú gustes y mandes. Pero a ti que tienes un apostolado, te invito a que cambies tu manera de pensar si de repente crees que no hay frutos, crees que todo tu trabajo se está yendo a la basura o crees que no hay frutos porque el de junto no está colaborando. Hermanos, nosotros debemos de siempre estar trabajando, siempre estar sirviendo, siempre estar amando. Y es justamente eso lo que terminará provocando una cadena que no vas a necesariamente tener que ver en dónde termina, cómo se van conectando los siguientes eslabones. Muchas veces el desánimo puede llegar a nuestras vidas. No vemos cambios, vemos que el Señor no nos ayuda, que nos ignora, que todo va de mal en peor, que ya no solamente me está lloviendo, sino que además me llueve sobre mojado. Y nos nublamos, perdemos la fe, la confianza, la esperanza. Y todo eso, claro, claro que te va a pegar, claro que te va poco a poco a carcomer tu entusiasmo, pero no podemos ahí encontrar una justificación para dejar de servir, para dejar de trabajar en la construcción de ese reino que va a ir poco a poco creciendo, como sucede con la semilla de mostaza. Te quiero contar un testimonio que es extraordinario y también te invito a que quizás tú por ahí te metas a internet y quizás leas, ¿no? De manera más profunda un poquito la historia de esta mujer, Elizabeth Lesier. Era una mujer francesa que nació en 1866 y murió en 1914. Fue una mujer laica, ¿no? De una profunda vida espiritual. Dicen que hay almas que no hacen ruido, pero que cómo cambian el mundo desde su interior. Pues Elizabeth Lesier fue una de ellas. Nació en una época donde Francia empezaba a ser despreciada en su fe por muchas personas, donde Francia, ese país de raíces católicas bastante profundas, empezaban poco a poco a ser desterradas. Era una mujer culta, sensible, de una buena posición económica y con una vida aparentemente tranquila. Pero su historia no sería recordada por esa vida, sino más bien por el testimonio que terminó dejando después de haberse casado. Se casó con Félix Lesier. Él era un hombre inteligente, un científico brillante, convencido de que la religión era un engaño, es decir, él era ateo. No solamente no creía, sino que además atacaba, combatía la fe. Y eso se convirtió en algo doloroso en el matrimonio, porque pues mientras ella era creyente, él se burlaba de la fe de su esposa. Muchos habrían elegido discutir, ¿no? Eso es lo que muchas veces se buscaría. Otros habrían optado por callar, pero hacerlo desde la frialdad. Elizabeth Lesier eligió otro camino, el camino del Evangelio. Ella no se dedicó a convencer a su marido con argumentos, no intentó humillar, no intentó tratarlo como un enemigo, no lo presionó con reproches, lo amó, lo respetó, lo sostuvo, y cuando Félix se burlaba de su fe o la despreciaba, ella no devolvía los golpes, sino ofrecía su silencio. Sí, no faltará quien diga, entonces, ¿qué nos tenemos que someter? No, hermanos, para nada. Simplemente hay que tener discernimiento. Y eso fue lo que tuvo Elizabeth, y por eso supo que su fuerza no radicaba en su interior, sino que venía de Dios. Elizabeth Lesier sabía que Dios no la abandonaba. Iba a misa, comulgaba, rezaba, leía, se recogía en el Espíritu. Su cruz no fue algo espectacular, su vida no fue un martirio sangriento.
pero sí fue un martirio cotidiano. Al final, ¿qué fue lo que sucedió? Ella fallece. Y cuando su esposo Félix se encontraba recogiendo todas las cosas que había dejado ella, se encontró con su diario. ¿Qué sucede? Que Félix decide leerlo y ahí se da cuenta de todos los oprobios, todas las humillaciones y a la vez todas las ofrendas, todos los sacrificios que ella estuvo haciendo por él, para su conversión, ayunos, oraciones, penitencias y demás. Al final ella había fallecido ya. Él se convierte, se hace creyente y no solo eso, sino que ingresa al seminario y se convierte en sacerdote. No necesitó ella estar ahí para que ese fruto se diera, para que ese fruto germinara y creciera y ahí justamente se viera el resultado de todo su sacrificio, de todo su servicio, de todo su trabajo, de todos sus esfuerzos. Hermanos, a veces así nos va a ir en la vida. No tenemos por qué estar mirando todo lo que realizamos, hasta dónde llega. Hay que hacer. Y el Señor hará lo que le toca. De este modo, Elizabeth Lesier nos deja un testimonio que sigue siendo un faro, que la santidad no siempre se ve, que el amor verdadero no necesita imponerse, que la oración tiene un poder real, que el sufrimiento ofrecido a Cristo salva y que justamente el mensaje más fuerte es que no hay que subestimar una fe que se vive aún en lo escondido. Nos consagramos a la Virgen y decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo lunes. Dios les bendiga.